Buenas tardes a todos. Vamos a celebrar este séptimo día de predicación en torno a esta fiesta grande de la Virgen de las Angustias, recordando cuál es el itinerario que llevamos a través de la predicación de don Manuel Reyes en estos días. El proceso de crecimiento en la fe de la Virgen ha servido para poder ir acompañando esa presencia de María junto a su Hijo Jesús, y en los testimonios de la Escritura hemos recorrido los evangelios de la infancia, luego la vida pública, ayer la presencia de la Virgen al pie de la cruz. En ella se nos recordaba en una invitación a contemplarla dos aspectos fundamentales. Uno, pues cómo en el Calvario culmina el proceso de la fe de la Virgen. Ella que comenzó diciendo un hágase en mí según tu palabra en la Anunciación, renueva su sí también al pie de la cruz. Y es esa realidad la que nos ayuda a percibirla de una manera rica, fiel, constante, viviendo en la paciencia. Lo que significa es estar a todas con su Hijo hasta el final. Un segundo aspecto que se resaltaba era la entrega de María a Juan, el discípulo amado, y en él a todos nosotros. Mujer, ahí tienes a tu Hijo. Esa realidad de la maternidad de la Virgen que nosotros podemos percibir es la que nos motiva el estar aquí, acudiendo a ella y sintiendo que ella nos ayuda a regenerar nuestra vivencia cristiana y que está como Madre de Misericordia acompañando nuestros pasos. Pues vamos a comenzar hoy en un nuevo día donde se culmina esa presencia de la Virgen en torno al acontecimiento de Pentecostés. Hoy nos acompaña la Coral de Cámara de la Capilla Real de Granada, dirigida por doña Ana María Fernández Vivas, a quienes les agradecemos que nos acompañen hoy con la música y el canto. Nos ponemos en pie y comenzamos la celebración. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces lo avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un paso más en ese caminar de la Virgen en el terreno de la fe, tal como nos propone el Concilio y que venimos nosotros desarrollando paso a paso. Ayer dejamos a la Virgen con el Hijo muerto en sus rodillas, contemplando ese gesto de dolor contenido, de aceptación de la voluntad de Dios, de entrega, ese hágase definitivo de la Virgen, ese sí definitivo. Pero la acción de Dios no se para. Y entonces vinieron hechos admirables. El poder de Dios se manifestó en la resurrección de Jesucristo y después en la venida del Espíritu Santo. Los acontecimientos se precipitan y todos ellos fueron vividos también por la Virgen María. No nos dice la Escritura nada de una posible aparición, que yo creo que más posible que posible, aparición del Señor a su madre, cuando tuvo con otros muchos, incluso a 500 hermanos juntos, según dice San Pablo. Pero no tenemos una referencia directa de ese hecho. La imaginamos,
tierna, la imaginamos gozosa, llena de luz, y que supondría para la Virgen pues un reconfortarla en la fe y en el descubrimiento del misterio que había vivido ella en su vientre, en su casa, en su trabajo y en sus brazos, el misterio de Dios en Jesucristo, en su gloria, en su vida, adquirida de nuevo, pero esta vez ya gloriosa y renovada. Y viene después el tiempo de la espera. Jesús les dijo que esperasen la fuerza del Espíritu Santo, que vendría a ellos para entregarles no solo la fuerza para ser testigos suyos, sino también para entregarles la verdad completa. Es decir, para recordar, el Espíritu os recordará todo lo que yo os he dicho, para recordar todo lo que yo os he dicho, y recordarlo profundizando, es decir, un crecimiento profundo en la fe de los apóstoles y de la Virgen en el sentido de que ella también estuvo en Pentecostés. Pero antes, la escena que hemos escuchado en la primera lectura, Jerusalén, piso de arriba, reunidos los apóstoles con María y las otras hermanas, las otras mujeres y otros parientes del Señor, en oración. ¿Y qué pedían? El cumplimiento de la promesa, seguramente, hecha por Jesús en la última cena insistentemente: recibiréis el Espíritu Santo. Y eso sucedió. Pero ahí ya se ve a la Virgen María, esa imagen rodeada de todos aquellos que habían quedado solos, que habían quedado desorientados, pero que luego después la resurrección les va abriendo ya otro camino y otra esperanza. Falta la fuerza definitiva del Espíritu y la luz definitiva del Espíritu, que entonces hará que profundicen mucho más en la fe y que aprendan, descubran otros aspectos por la acción del Espíritu que todavía estaban pues desconocidos. No solo reafirmar la divinidad de Jesús, sino también descubrir el misterio del valor redentor de su muerte, o la personalidad del Espíritu y con ello el misterio del Trinitario. Tantas cosas como el Espíritu les fue haciendo profundizar hasta llegar a lo que es el contenido de la fe cristiana, que admirablemente Pedro, ya el primer día de Pentecostés, pues lo desarrolla con una claridad, el mensaje cristiano en toda su amplitud, verdaderamente admirable. Pues la Virgen también participa de eso. Ella fue enriquecida con los dones del Espíritu Santo y hay un paso más adelante, digamos, en el conocimiento profundo de la fe. Queda todavía uno, queda todavía un paso. Pero que después viene lo que es la vida de la Iglesia primera. Y ahí en esa vida de la Iglesia primera también está ella ejerciendo ya y desarrollando la encomienda que el Señor le había dicho: ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, desarrollando su maternidad espiritual sobre la Iglesia naciente. La Virgen había estado en el nacimiento de Jesús, lo había gozado y lo había sufrido, pero ahora está en el nacimiento del nuevo Jesús, que es la Iglesia, que en Jesús formamos todos nosotros, un nuevo nacimiento en el cual está ella presente, Madre de Jesús, Madre de la Iglesia, y comienza luego después, a lo largo de los próximos meses, años, pues una labor de presencia, una labor de consejo, una labor de asistencia, que son verdaderamente admirables. Pero singularmente el día de Pentecostés, su oración anterior y luego recibir también con la gracia del Espíritu, que ella había recibido hacía tiempo, pero que lo recibe con una mayor plenitud según en nuestra fe. El Espíritu Santo ha estado siempre ligado a la Virgen María. Desde la Anunciación, el Espíritu vendrá sobre ti,
o después en la visitación cuando la saluda su pariente Isabel. Desde que tu saludo llegó a mis oídos, el Espíritu me ha poseído y el niño ha saltado en mi vientre. Ha habido una gran conmoción en mí. El Espíritu la acompaña. Pero sobre todo en este momento de Pentecostés, María y el Espíritu que viene y María que junto con los apóstoles, la Iglesia naciente, lo recibe y al tiempo que nace la Iglesia, nace con la presencia de la Madre de la Iglesia que va a comenzar a desarrollar su misión a lo largo de la vida que el Señor le dio. Hay en esa acción dos aspectos verdaderamente importantes. En primer lugar, ¿dónde se desarrollaría la acción de la Virgen? Porque, según vemos en el Evangelio, su presencia fue siempre activa, pero silenciosa, siempre eficaz, pero muy prudente. Recordad la escena de Caná. No tienen vino, no se queda quieta, observa y procura intervenir para ayudar. Haced lo que Él os diga. Pero en otras ocasiones vemos que está presente, pero muchas veces silenciosa. Pues así continúa estando ella. El protagonismo lo llevan los apóstoles, tal como hemos leído, todos ellos nombrados de uno en uno, en aquella sociedad en la cual también la mujer pues no tenía, digamos, o no se le reconocía la relevancia que merece. Pero los apóstoles son los que llevan, digamos, el protagonismo en la acción. La Virgen también, sin embargo, está presente, conservando ese otro papel. ¿Y en qué ámbitos? Mira, yo pienso que esa maternidad la va ejerciendo con el cariño de todos ellos. Ella será siempre la madre. Y su presencia es recuerdo y presencia de Jesús. Hasta en su rostro, en sus gestos y en su manera de ser. Lo sabéis todos, Jesús nació de la Virgen y solo de la Virgen. Entonces no recibió otras influencias genéticas más que la de ella. Entonces debió tener un parecido grande. Pero luego sobre todo su estilo de vida, su espiritualidad, su humildad, su sencillez, su mansedumbre. Las bienaventuranzas hechas realidad, tanto en Jesús como en María, hacen que, manso y humilde de corazón, los dos realicen una imagen perfecta. ¿Cómo recordarían ellos al contemplar a la Virgen y a tenerla entre ellos, silenciosa y hacendosa, pues encontrar en ella una fortaleza y un recuerdo del mismo Jesucristo? Su vida se desarrollaría, imagino, fundamentalmente en el ámbito de ese grupo de mujeres que habían estado con Jesús y que todavía aquí permanecen, y otras que se fueran uniendo. Y en ese ámbito, especialmente, floreció el recuerdo de la vida de Jesús. Comienza especialmente aquel recuerdo de hechos que no eran conocidos, que son los hechos de la infancia. Porque la predicación de Jesús, los milagros de Jesús, las idas y venidas de Jesús, todo eso sí que era conocido de los apóstoles y fueron estableciendo en su predicación la base de lo que son los evangelios que tenemos nosotros hoy. Pero ¿qué pasó en los inicios? Que no son conocidos. ¿Quién los conocía? Pues la Virgen Santísima. ¿Y con quién los comentaría esos recuerdos que habían sido tan saboreados, tan conservados en su corazón? María conservaba todas estas cosas en su corazón. Pues con aquel grupo de mujeres, esos detalles de la anunciación, de la visitación, de la angustia, porque el embarazo seguía y no tenía marido, y de la ida y de la venida y de Egipto, y de tantas cosas y tantos detalles que conforman esa cosa preciosa del Evangelio de San Lucas que llamamos el Evangelio de la infancia. Yo pienso que en ese ámbito, digamos así, pues recogido, discreto del grupo de aquellas mujeres, comentando lo que fue su experiencia de maternidad,
y de cuidado de aquel niño y de los largos años, de los 30 años de trabajo en casa, todos esos recuerdos, pues fueron conformando, digamos, un depósito de verdades que con el tiempo llegarían a San Lucas y que conforman el inicio del Evangelio. Eso fue una labor preciosa de la Virgen, es decir, dar el secreto que ella llevaba en el corazón, que había conservado, que había rumiado, y dejárnoslo como una prenda preciosa, que si no, no tendríamos esos detalles tan preciosos que nos da estos relatos de la infancia de Jesús. Y luego está el otro ámbito, el ámbito de los apóstoles. Ahí, desde Juan y desde la casa de Juan, sale en uno de los capítulos como estaba en casa de Juan Marcos, y allí estaba, que es otro Juan distinto, estaban los apóstoles reunidos cuando vino Pedro, liberado milagrosamente de la cárcel. Pero imaginamos, digamos, su presencia animadora, su presencia, digamos, de asistencia, de consejo, de compañía y de presencia que haría con los primeros apóstoles. Y así años y años. Pero sobre todo cultivando una amistad con Juan, cultivando una intimidad con San Juan que se conforma o se transforma de alguna manera como en un modelo de lo que debe ser para nosotros la devoción a la Virgen María. Ese trato directo de Juan, ese cariño, ese cuidado, y ese cuidado también de la madre de este apóstol, el más joven, que duró durante largos años según la tradición. Pues eso se conforma, de alguna manera, se transforma para nosotros en un modelo de relación cercana, cálida, amorosa con la Virgen Santísima. Hasta que llegó el día de la Asunción de la Virgen a los cielos. Y entonces es cuando la fe de la Virgen verdaderamente llega a su plenitud. Cuando la fe se transforma en visión. Por la fe creemos en Dios. Por la fe creemos en Jesucristo. Por la fe creemos en la Eucaristía, en su presencia entre nosotros. Por la fe creemos en el Espíritu Santo, en el Padre, en el amor del Padre. Pero todo esto lo tenemos en la oscuridad. Como dice San Pablo, lo tenemos cuando más como en un espejo de aquel tiempo. ¿Qué espejo sería? Sería un vislumbrar nada más. Pero llegará el día en que lo veremos cara a cara. Y entonces es cuando la fe se transforma en visión. Y con la visión el conocimiento. Y con el conocimiento el amor y la plenitud del gozo de entrar en relación con aquel que es nuestro origen, nuestra meta, nuestro Padre y nuestro amor. Ahí termina el proceso de la Virgen verdaderamente. Pero sigue entonces ampliado su maternidad espiritual, sobre toda la Iglesia. La madre de Juan es madre de la Iglesia, de todas las comunidades, porque según nos dice la historia, pues entonces en todas las comunidades la veneración por la Madre de Jesús comenzó a extenderse de una manera rapidísima. Y tenemos datos de los primeros siglos preciosos acerca del amor y de la veneración con que se conservaba el recuerdo de la Madre de Jesús, hasta definir las principales verdades que nos ligan a ella, su maternidad virginal, su maternidad divina, que son las primeras y principales verdades que se definen ya en los primeros siglos. Pero ella al mismo tiempo, pues ejerciendo esa maternidad espiritual sobre la Iglesia, que la constituye en el amparo de la Iglesia, la constituye en la intercesora, la constituye en la mediadora ante Dios acerca de nuestras necesidades, de nuestras culpas, de nuestras ilusiones y del avance de nuestra fe. Hemos reflexionado sobre el misterio de la Virgen en toda su amplitud. Ahí la acción de la gracia comenzó desde el momento de su concepción inmaculada, luego en la Anunciación, luego en toda su vida, luego en su Pentecostés y luego después en su asunción a los cielos. Pero lo que estamos acostumbrados a hablar de la Virgen, yo me he esforzado
por expresarlo en un nivel humano, tal como ella lo vivió como una mujer sencilla de Nazaret, por los caminos de Judea, con sus sufrimientos, con sus deseos, con su ir aprendiendo sobre todo el paso de la maternidad terrena de Jesús hasta la maternidad espiritual del nuevo Jesús que es la Iglesia, que es una maternidad ya universal y para siempre, acerca de todos nosotros los discípulos de Cristo. Que aprendamos nosotros a querer a la Virgen María, que avancemos en nuestra devoción a ella, que cuanto más la queramos, más estaremos cerca de Jesús. Porque el amor a la Virgen y la devoción a ella no va en contra del amor a Jesús, todo lo contrario. Y que recordemos fundamentalmente que ella se preocupa de nosotros. No tienen vino, peligra su fe, este matrimonio está perdiendo el amor. Ella intercede por nosotros constantemente, no tienen vino. Pero al mismo tiempo se dirige a nosotros y nos dice, y esa es también otra esencia de la devoción a la Virgen, escuchar su palabra, hacer lo que Él os diga. De tal manera que el amor a la Virgen Santísima se transforme en una vida cristiana verdaderamente auténtica, siguiendo el Evangelio de Jesús, siguiendo a Jesús, queriéndolo y obedeciéndolo. Que el Señor nos conceda esto y que este repaso que hemos hecho del misterio de la Virgen María aumente nuestra fe, aumente nuestro cariño en ella y aumente nuestra vida cristiana.